¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias de antemano por estar ahí. Acabamos de cerrar el año 2025 y vamos a le vamos a meter el resumen de lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, pero también vamos a mirar descaradamente al presente más rabioso y al futuro, que se llama 2026, que como saben acabamos de estrenar. En este año, políticamente hablando, van a sucederse las elecciones autonómicas, Junta de Andalucía, y también ya en 2027, por mayo o así, van a quedar fijadas las elecciones municipales, las administraciones más cercanas al ciudadano. Como nos interesa tanto el bienestar de la ciudadanía, pues vamos a intentar meterle un resumen a todo lo que ha supuesto políticamente hablando y en referencia al equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Juan del Puerto, lo que se ha conseguido, qué metas quedan por cubrir, cuál fue ese programa electoral del año 23, qué porcentaje de ese programa electoral se ha cumplido y las inquietudes en definitiva que trasladan los ciudadanos al consistorio. Nadie mejor para hablar de todo eso que la primera autoridad de esta localidad de San Juan del Puerto, su alcaldesa, Rocío Cárdenas. Alcaldesa, hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien y tremendamente feliz y contenta de compartir este espacio de este arranque de 2026 que se presenta sin duda, bueno, pues con mucha ilusión para un año que, bueno, porque San Juan del Puerto, esperemos desde el equipo de gobierno, como bien decía, vea realizados los proyectos en los que venimos trabajando de forma intensa, constante y con muchísimo esfuerzo en estos años atrás. Así que yo creo que va a ser un año 2026, bueno, pues lleno de grandes proyectos que le van a dar a San Juan su dimensión en todos los aspectos de la vida social o del bienestar de esta ciudadanía. Hay proyectos muy interesantes que van a ver la luz, no son proyectos que se organizan de un día para otro, sino que llevan varios años trabajándose en ello y esperemos que este año podamos proyectarlos y que el pueblo los disfrute, ¿no? Que para eso estamos constantemente trabajando desde que la confianza de los ciudadanos nos fue depositada, como bien dices, en el año 2023. Yo tengo un amigo alcaldesa que le pregunto, ¿tú hasta cuándo felicitas el año nuevo? Dice, pues yo si no me encuentro a nadie antes de agosto le sigo diciendo, le sigo felicitando el año. Estamos los primeros días, le deseo un feliz año nuevo, espero que los reyes se hayan portado bien con usted. ¿Cómo se han portado? Bueno, pues se han portado muy bien porque al final yo creo que lo que los Reyes Magos vienen a hacer con la magia que nos traen en ese día 5 de enero que hemos podido disfrutar como cada año es renovar la ilusión, ¿no? Yo creo que el renovar la ilusión es una obligación que deberíamos de tener cada uno desde que nos levantamos los 365 días del año. Es a veces las adversidades, las dificultades que todo el mundo podamos tener, pues parece que no nos dejan, pero nosotros tenemos que tener mucho empuje y tenemos que tener mucha inteligencia emocional para ponerle ilusión y proyectar siempre con mucha esperanza el futuro, porque el mundo solamente lo podemos cambiar nosotros. Siempre lo digo, ¿no? Desde nosotros mismos. Así que muy renovada, los Reyes me han regalado muchísimas pilas y muchísimas fuerzas para seguir trabajando con muchísima intensidad y más cuando se trata de que tu trabajo, bueno, de tu trabajo depende pues un pueblo entero, ¿no? Y mi obsesión como sanjuanera, y no solamente como alcaldesa que tengo esa responsabilidad, es hacer que mi pueblo siga avanzando, siga creciendo y siga siendo el pueblo idóneo no solamente para vivir, para invertir y para despegar en un futuro como venimos haciendo hace muchos años y tener la imagen de nuestro municipio ahí, en el candelero de la provincia de Huelva, como un pueblo que tiene todavía muchísimo que sorprender. Pues si le parece, alcaldesa, vamos a ir poniendo en pie esta entrevista, esta conversación. Las últimas elecciones municipales, en las que usted y su equipo sacaron una mayoría absoluta, 8 concejales, si no recuerdo. Nos podemos tutear, ¿eh? Mal. No hay problema. Vale. Estamos con en el casa. 56,46% de los votos. Ese programa electoral que presentaste en 2023,
¿Se está cumpliendo al pie de la letra? ¿Quedan muchas cosas por hacer? El programa electoral, al fin y al cabo, es la carta de presentación que tú ofreces para tu municipio. Y justamente a últimos del finales de 2025 estábamos revisando el programa electoral y vamos por muy buena línea. El tema es que siempre tuvimos claro, hablamos de 2023, pero bueno, he tenido la suerte de gobernar este ámbito de la política local tan apasionante desde el año 2015. Y sobre todo cuando tú tienes una misión tan importante, que es ver hacia dónde quieres llevar a tu municipio, tienes que tener un diagnóstico muy claro de las potencialidades que tiene tu pueblo para poder tener un futuro apasionante. Y lo mejor que hicimos en aquel momento fue encargar un plan estratégico de desarrollo para este municipio fundamentado en esas potencialidades que San Juan podía ofrecer. Y teníamos 3 ejes bastante definidos: la recuperación de todo el patrimonio histórico de nuestro municipio, que de eso podemos hablar en esta entrevista largo y tendido, porque a veces las cosas se olvidan y creo que es bueno recordarlas, de dónde venimos, para que todo el mundo tenga claro. No solamente lo tiene que tener claro el ayuntamiento o quienes trabajamos al frente de ese futuro para nuestro pueblo, también es muy importante implicar a la ciudadanía en esa conciencia de hacia dónde podemos ir, porque nuestro pueblo tiene esas posibilidades. Entonces, el patrimonio histórico ha sido fundamental, la recuperación del patrimonio natural y sobre todo el posicionamiento de San Juan del Puerto como un pueblo donde se pueda vivir con una mayor calidad de vida en torno a la salud ambiental. Es un pueblo que ha estado históricamente, como bien sabéis, muy castigado en otras épocas con la contaminación de fábricas que en su momento hicieron aquí su papel económico, pero también perjudicaron, ¿no?, de forma muy negativa todo el entorno maravilloso que tenemos de nuestro río Tinto y de todo eso. Bueno, era fundamental en un eje de recuperación. Y en el tercero, el eje estratégico de comunicaciones tan interesante que San Juan tiene para la implementación de empresas, sobre todo empresas que siempre intentamos que sean empresas logísticas, empresas que no afecten de forma importante, ¿no?, a nuestro bienestar, a nuestro medio ambiente, a nuestra propia salud pública, que es algo que para nosotros está brindado, y en esas 3 líneas hemos trabajado. Me falta una cuarta muy importante, es decir, San Juan tiene que tener futuro económico, empleo y desarrollo, pero sin duda desde los niños hasta los adultos tienen que tener también una gran calidad de vida, con lo cual lo social es muy importante, tanto en los proyectos preventivos de servicios sociales, que tenemos muchos, como digamos en el bienestar de proyectos tan importantes como los mayores, ¿no? Es un pueblo que va creciendo, es un pueblo que cada vez tiene más habitantes. Un dato histórico que probablemente podamos dar, pero hasta que no se haga oficial, pues me lo voy a reservar, pero creo que hemos hecho un buen trabajo en este tiempo de captación de empadronamientos. San Juan ha sido un pueblo muy elegido en los últimos años para venirse a vivir y somos acogedores, se han hecho bastantes viviendas. Creo que vamos en este año a superar las cifras oficiales de más de 10.000 habitantes. De eso podemos hablar, porque eso supone un despegue importante para nuestro pueblo, no solamente en los recursos económicos, que después evidentemente redundarán en mejores servicios públicos. Nosotros podemos aumentar la participación de los ingresos del Estado por el número de habitantes, podemos aumentar los ingresos de la propia comunidad autónoma, pero además también, la corporación municipal en el año 2027 podría pasar de 13 concejales, que somos actualmente con todas las fuerzas políticas, a 17. Eso significa, porque va a haber más hombres y mujeres que tengan que trabajar en ese compromiso de vocación pública, de trabajar por su pueblo, que desde luego yo siempre lo voy a aconsejar porque es algo muy apasionante. No sé si llamarlo polémica o discrepancia, alcaldesa, pero ha habido 2 puntos de inflexión con respecto a la instalación de unas empresas que tienen el propósito de instalarse precisamente aquí en torno a este territorio. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, pues ese asunto está con un posicionamiento muy claro por parte del ayuntamiento, por parte de
personalmente, yo como alcaldesa que represento a todo el pueblo y como sanjuanera, es decir, tengo la doble misión, como vivo yo, digamos, estas posibilidades de inversión en el municipio, porque son inversiones unas más que otras. Ahora hablamos y profundizamos porque además es un tema que me importa mucho que las personas que nos estén viendo hoy lo tengan muy claro, porque el ayuntamiento lo tiene muy claro y yo como alcaldesa más claro todavía. Y tenemos ahí, bueno, pues una apuesta inicial de qué queremos y no queremos y un seguimiento continuo ante ambos expedientes de cara a que su tramitación en la mayoría de los casos depende de la autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía. En uno de los proyectos concretamente el posicionamiento fue muy claro sobre, bueno, pues la fábrica de, en este caso estamos hablando de hidrógeno verde. La provincia de Huelva se posiciona por parte del Gobierno de España y por parte también de Europa como una provincia ideal para la producción de hidrógeno verde. No podemos perder de vista que desde el punto de vista de la mejora ambiental, de la evidentemente descarbonización del planeta, de los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante que aparezca este tipo de empresas porque vienen evidentemente a mejorar la contaminación atmosférica, ambiental, que después repercute, bueno, pues en el cambio climático y en todas las consecuencias negativas, ¿no?, que está teniendo nuestro mundo, porque es cambiante, y nuestro planeta, que estamos siempre sufriendo catástrofes, y eso tiene la explicación que tiene. Pero también es verdad que hay que tener muy claro que esos proyectos tienen que venir a enclaves o a emplazamientos idóneos que no perjudiquen en ningún momento el bienestar y la salud de la ciudadanía, que no intranquiliza a la población y que no tengan riesgos ni peligro. En ese sentido, la planta de metanol, por ejemplo, es una planta de hidrógeno verde, pero con una transformación química al metanol, que no deja de ser un producto químico importante que se pretende instalar en términos de Huelva, es decir, de nuevo en las instalaciones antiguas de ENCE, muy cercanas al municipio de San Juan del Puerto, a menos prácticamente de 1 kilómetro, y bueno, pues con unas incidencias importantes. ¿Qué hizo el ayuntamiento? Pues en el momento que se abrió el periodo de información pública por parte de la Junta de Andalucía para emitir, digamos, todos los informes favorables o no desfavorables sobre esta planta, el ayuntamiento, bueno, pues encargó informes técnicos a todos los expertos en las distintas materias, contando también con la universidad como un ente siempre no neutro, donde hay catedráticos, bueno, pues que nos han hecho bastantes informes, y tenemos informes de urbanismo, informes de todo tipo, donde evidentemente, bueno, pues arrojan un resultado negativo del impacto que esa planta, por la cercanía que tiene, puede tener en nuestra localidad, con repercusiones claras e importantes en temas tan importantes como el LIC, que son, en fin, todo lo que es las zonas de interés comunitarias declaradas por Europa en cuanto a la flora y la fauna tan interesante que tienen nuestros ríos, porque tenemos un río, puede haber vertidos, los impactos que tienen en los bienes de interés cultural, el impacto de la peligrosidad, ¿no?, de este tipo de fábricas ante cualquier accidente por la cercanía a la población, la previsión, ¿no?, de viviendas que van muy cerca en toda la zona, digamos, del PERI, de las bodegas Lazo. Es decir, mil y unas razones para que el ayuntamiento, bueno, pues se opusiera en pleno y alegara a esta industria, no a la planta en sí, ¿no? Es un proyecto que puede ser muy interesante para la provincia, pero estamos luchando porque reflexionen desde la empresa para que busquen un emplazamiento muchísimo más retirado de nuestra localidad y dejarnos tranquilos. El resto de los proyectos, hay otro proyecto de planta de hidrógeno, siempre con una iniciativa privada. Cada cuestión tiene su tramitación. Actualmente, ¿cómo se encuentra esta planta de metanol? En fases de informes públicos de la Junta de Andalucía, informes sectorizados, y estamos esperando resultados. Hemos perdido también personarnos en el expediente, estamos muy pendientes y estamos a una. Es un poco defender el interés general de una forma clara, como hicimos una vez con el AVE. El AVE, que es un proyecto muy importante para la provincia de Huelva, tenía un trazado por el ferrocarril actual convencional a su paso por San Juan.
Y hace, bueno, pues muchos años cogimos ese expediente y dijimos, por aquí no puede ir el AVE. Eso a 10 metros de un colegio, una pantalla visual que nos impedía acceder a nuestros ríos, es decir, un aislamiento total del municipio, y cogimos ese expediente con muchísima fuerza, implicamos a todos los grupos políticos, a toda la ciudadanía con recogidas de firmas, y finalmente, bueno, pues la declaración de BIC, de Bien de Interés Cultural del Muelle del Embarcadero, gracias también al trabajo de David González Cruz, impidió que ese trazado finalmente fuera por ahí. De hecho, actualmente ese AVE que está en fase por parte del Gobierno de España y que ya es una realidad para Huelva y que se ha adjudicado actualmente en distintos tramos de empresas, va desviado por la parte norte. O sea, lo conseguimos. Vamos a defender siempre los intereses de este pueblo, y la ciudadanía se puede quedar tranquila de que lo que ellos quieren es lo que quiere este ayuntamiento y lo que quiere esta alcaldesa. Después hay otro proyecto de forma privada, de una iniciativa empresarial, otro proyecto de hidrógeno, en este caso que iría en el territorio de Gibraleón, territorio de San Juan, y ahí estamos también pendientes de determinados informes. Hay una parte de los informes que no se oponen de forma tan negativa, ¿no?, como el proyecto inicial que estaba hablando, pero también hay una serie de inconvenientes que estamos nosotros pendientes de que se salven. Esperemos que definitivamente, teniendo en cuenta que la competencia no la tiene el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento no puede emitir, en el caso de la planta de metanol, la licencia de obra la tendría que otorgar el Ayuntamiento de Huelva, la autorización ambiental, la Junta de Andalucía. Esperamos que las administraciones sean sensibles a lo que esta población viene defendiendo. En el otro caso, igual, con la salvedad que esa licencia de obra sí sería municipal. Pero actualmente estamos viendo cómo es esa calificación ambiental, que es la que desde el punto de vista técnico de los expertos terminan emitiendo si finalmente ese proyecto, que va a 3 kilómetros prácticamente más retirado del municipio, tiene impacto real o no en nuestra población. Pero para mí son dos expedientes que están diariamente encima de la mesa y que voy a defender siempre desde el punto de vista de todos los intereses de nuestros vecinos y vecinas, porque ¿qué voy a querer yo como alcaldesa? Lo mejor para mi pueblo siempre. Evidentemente. Pero retornando otra vez al tema que usted acaba de explicar, y además muy detalladamente, ¿es optimista con respecto a que eso se pueda evitar por el bien de la ciudadanía? Yo soy muy optimista porque esto tiene un recorrido administrativo importante. En el caso de la planta que hemos hablado de metanol, insistimos en la posibilidad, vamos, y eso se sabe, de que la empresa finalmente, bueno, pues reflexione, y con los medios que hoy día existen, bueno, y las ingenierías que todo lo hace posible, finalmente ese proyecto pueda venir a la provincia. Siempre lo digo, son proyectos que son muy interesantes desde el punto de vista de la mejora medioambiental. Esto dicho también por expertos y catedráticos de la Universidad de Huelva. Simplemente el emplazamiento, estamos hablando de un polo químico prácticamente a las puertas de San Juan del Puerto. Evidentemente los polos químicos se deben de situar de una forma mucho más alejada de donde viven las personas. Entonces es cuestión de que la empresa gire la hoja de ruta, porque finalmente serán los técnicos quien se posicione. En el caso de que todo prospere, o que la Junta de Andalucía finalmente pues emitiera dicha calificación ambiental unificada, ¿no?, que es la figura, y se salvaran los obstáculos o no, no lo sabemos. Yo eso es algo que no, lo vuelvo a insistir, no compete al Ayuntamiento de San Juan del Puerto. Siempre va a haber una lucha final en otras instancias para intentar evitar que eso, bueno, pues finalmente simplemente a menos de 1 kilómetro de nuestra localidad. Y con el otro expediente, pues evidentemente también hay recorrido para intentar trabajar con las empresas, con la empresa actual, que bueno, pues que finalmente el resultado de la inversión que pretenden hacer en la provincia, o concretamente más en nuestra comarca, pues finalmente resulte un proyecto que nos quedemos completamente tranquilos de que la población no se va a ver afectada en ningún tipo, bueno, en ninguno de los puntos de vista, no, ni del medio ambiente, ni de la salud, ni del peligro, absolutamente nada, que podamos vivir tranquilos
y ya le digo, no tenemos el resultado final, pero hay mucho terreno de juego en ambos casos, con lo cual sí me tranquiliza que vamos a luchar hasta el final y que vamos, finalmente soy optimista, a conseguir lo mejor para San Juan del Puerto. Todo esto también de la mano pues de un movimiento también ciudadano que surge, y me parece muy importante que la ciudadanía se comprometa, como hizo con el AVE y como en defender conjuntamente con su ayuntamiento los mejores intereses para los sanjuaneros y sanjuaneras. Esta plataforma que se llama San Juan Respira ya está en marcha y evidentemente es un complemento, somos dos entidades complementarias, ¿no? La oficial y la ciudadanía de la mano, para conseguir juntos defender los intereses de nuestro pueblo. Ahora le preguntaré, alcaldesa, también por algunos puntos de forma individualizada, pero después de tantos años de experiencia en la política, de tantos años de gobierno, ¿tiene usted a San Juan del Puerto donde lo soñó desde el principio? Aún no. Le tengo que ser muy sincera, porque es que además yo soy de las que proyecto para San Juan sueños en grande, pero San Juan del Puerto tiene un problema muy claro, y yo cuando la gente se preguntan o me dicen, Rocío, que aquí se podría hacer esto, aquí se podrían hacer tantas cosas, pero como todo en la vida es cuestión de muchísimo trabajo, primero para conseguir recursos de financiación externa, porque para eso necesitaríamos un día que yo me comprometo a venir para explicar cómo funciona el presupuesto municipal de una entidad local, que por cierto, dicho sea de paso, las entidades locales, los ayuntamientos, no estamos bien financiados. No estamos bien financiados porque dependemos de recursos que, desde mi punto de vista, son inferiores a los servicios que yo creo que hoy día hay que prestarle a la ciudadanía. Y evidentemente una parte son los impuestos, que evidentemente forman parte de la cadena solidaria, de la aportación individual que tenemos que hacer todos, pero después creo que otras administraciones tienen que volcar más recursos en los pueblos. Y hablo de todas las administraciones que están por encima nuestra, Diputación de Huelva, Junta de Andalucía, pues Gobierno de España, así que después profundizamos de quién obtenemos más o menor financiación. Estamos mal financiados, con lo cual lo bueno es que el Gobierno de España en estos años consigue en Europa unos fondos muy interesantes del Plan de Recuperación y Resiliencia, que han sido derramados a todos los municipios pequeños, medianos y grandes. Es verdad que ha habido que hacer un trabajo en cada uno de los ayuntamientos para poder acceder a esos recursos y tener una preparación técnica para tener proyectos que al final no sean financiables. Ahí hemos hecho un trabajo espectacular y en casi todos estos años atrás hemos conseguido, bueno, pues multiplicar la capacidad presupuestaria de nuestro ayuntamiento para hacer esos proyectos, porque si no, no hubiera sido posible. Estamos hablando desde que conseguimos la EDUSI, que fue el último proyecto europeo con el que actualmente hemos podido hacer el edificio cultural de interpretación histórica del municipio, que me gustaría hablar hoy de él, que aún no está inaugurado, porque ahora es cuando lo estamos dotando de contenido. Toda la remodelación, por ejemplo, de la barriada Juan Carlos I, segunda fase, todos los carriles bicis que han conectado nuestro núcleo urbano con el frente fluvial, los proyectos del Pantalán, los proyectos que tengamos una escuela náutica, que tengamos una pasarela, que bueno, es algo tan obvio. Imaginaros cuando... Es que aún yo nunca lo llegué a entender, porque el ferrocarril en nuestro pueblo evidentemente nos da muchas posibilidades de comunicación, pero ¿cómo se puede construir una vía férrea en un municipio y no posibilitar que la población pueda seguir accediendo, digamos, a sus orígenes, ¿no? Sus ríos, sus muelles, es decir, donde se bañaban nuestros abuelos? ¿Cómo es posible que hayamos estado tanto tiempo con esa barrera arquitectónica que... Para mí es una maravilla haber cruzado por fin ese puente de conquista y ver que hoy día las personas mayores pueden cruzar con seguridad, las personas con discapacidad. Es que ese es nuestro origen, es que nuestro pueblo viene de ahí, del río, y es que nos fue robado todos esos derechos. Entonces yo me voy a sentir siempre muy orgullosa de que hayamos trabajado tanto en conseguir, claro, todavía... Hemos hecho mucho trabajo en la provincia, pero yo me acuerdo de los primeros años míos de alcaldesa, cuando yo invitaba a las instituciones
o a los representantes o a los delegados de la Junta a venir a San Juan a conseguir recursos para el río, para el muelle. Ah, pero ahí sí, es que hay un barco, es que quiero enseñaros la travesía, es que aquí se puede hacer. Ah, pero que te puedes montar. Claro, es que esa Concepción de San Juan pensaban que era un pueblo de paso. Un pueblo, incluso un pueblo dormitorio, ¿no? Que además yo me he enfadado mucho y siempre... No somos un pueblo dormitorio, somos un pueblo con identidad, un pueblo con historia, un pueblo donde, muy cerca de la capital, un pueblo con grandísimas ventajas, pero un pueblo. San Juan del Puerto tiene una historia profunda. Y de ahí, desde ese origen, es donde estamos construyendo el futuro. Que mirar hacia atrás para ver dónde estamos y hacia dónde llegamos. Me preguntaba, ¿está ya donde queremos? No, aquí queda mucho trabajo por hacer, pero el camino sí está trazado. Todo es cuestión de recursos externos, que cada vez que hay una convocatoria europea, cada vez que hay fondos del Gobierno de España, fondos de la Junta, ahí estamos y hemos conseguido proyectos ahora muy interesantes que van a dar sus frutos en el 2026, más todo lo que te he contado que hemos hecho hasta ahora. Si me dicen lo más inmediato en recuperación del patrimonio, sabéis que se hizo la pasarela, hicimos el Pantalán, y conseguimos hace un par de años, pues por parte de un proyecto del Ministerio de Movilidad Sostenible del Gobierno de España, conseguimos más de medio millón de euros para la recuperación de la estación de Río Tinto, del ferrocarril, el almacén, y eso, por ejemplo, es una obra que se acaba de adjudicar. Lo próximo que estrenemos será ese pórtico de entrada, esa zona está muy degradada, tenemos nuestras estaciones ahí con una interpretación minera maravillosa de cuando éramos de los puertos más importantes, o el segundo puerto más importante de la provincia. Ese proyecto es ya, en breve os llamaremos porque esperemos que la empresa ya comience con las máquinas, porque es un proyecto que tiene que estar finalizado a mayo de este año, y así necesitaríamos mucho tiempo para contar hoy todo lo que nos viene en el 2026. A todos los que tenemos memoria, alcaldesa, nos importa mucho nuestros padres y nuestros abuelos. ¿En qué situación se encuentra la nueva residencia de mayores? Bueno, ese es de los proyectos que más, eso venía en el programa electoral. Eso ya se había puesto de manifiesto con la pandemia. Desafortunadamente en la pandemia sufrimos todos muchísimo y el ayuntamiento, pues estuvo pendiente, lo siguiente, de nuestros mayores desde el minuto 1, y nos tomamos, todo ese sufrimiento, como propio, como no puede ser de otra manera, extrapolando siempre nuestras competencias, como lo hacemos en otras muchas materias, por el bien de nuestra residencia de mayores. Y ahí estuvimos, aportando a los profesionales de la residencia, que también sufrieron mucho, todos los recursos de la mano de la parroquia, de la mano de la propia asociación San Joaquín y Santa Ana. Ahí no escatimamos, tuviéramos o no tuviéramos, la falta iba a quedar en otro lado, pero no nuestros mayores. Pero sí puso en evidencia una residencia que yo le tengo especial cariño, igual que todos, porque además me acuerdo, de aquellos momentos de Celestino Gómez Aldón, cuando llegó a este pueblo, como párroco, y revolucionó, a todo el mundo con la construcción de esta residencia, que fue una residencia que construyó prácticamente todos los sanjuaneros y sanjuaneras con su granito de arena. Fueron tantos los que le hicieron posible, pero una residencia, que al final se quedó pequeña, y que en la pandemia, teníamos muchas dificultades con la residencia, no solamente por la capacidad, sino por las limitaciones que ya tenía. Las normativas van cambiando, ya las residencias se construyen en otros entornos, una residencia que se queda pequeña, en la propia carretera, y ya ahí, empezamos a hablar, sobre las necesidades en un futuro de tener una nueva residencia, en el momento que tuviéramos la oportunidad. En el momento que se abrió, también una línea con fondos europeos por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que firmó un convenio con la Junta de Andalucía en el año 2022 para transferir esos fondos a la comunidad autónoma y convertirlos en convocatorias para proyectos que pudieran abarcar un aumento en la capacidad de las plazas de las personas mayores en plazas residenciales en toda Andalucía. Ahí ya estábamos nosotros con nuestro proyecto pagado, que ya le habíamos encargado a algunos arquitectos expertos a través de una licitación,
presentamos nuestro proyecto de residencia de mayores en un terreno evidentemente municipal, una zona de interés público y social. Pensamos mucho en qué lugar, en qué sitio, y al final tenía que ser evidentemente un terreno nuestro, ¿no? Y bueno, pues pensamos en un terreno que tenía el ayuntamiento, justamente en los pisos de la calle Niña, y un espacio de prácticamente 700-800 metros cuadrados, y mirando a todo lo que es el parque y a todo lo que es un recinto maravilloso, que también hay un proyecto ya para eso. Estamos esperando nada más a ver a qué convocatoria lo presentamos, un proyecto de parque. Empezamos con el bosque urbano, bueno, que se iniciaría desde el apeadero actual hasta los bomberos, y ahí pensamos que era un enclave idóneo. Nos hicieron un proyecto maravilloso de una residencia, bueno, pues con unos balcones abiertos, mirando al río, con evidentemente todas las normativas actuales de cumplimiento, con una mayor capacidad de plaza, y nos presentamos a la convocatoria. Estamos sufriendo todavía mucho con este proyecto, porque los fondos europeos tienen un plazo de inicio y de fin. Nos resolvieron por parte de la Junta de Andalucía el proyecto en el año 2024. Recuerdo perfectamente que fue en la misa de la Virgen del Carmen, cuando tuvimos la noticia de que teníamos la adjudicación provisional. Nos daban 3 millones de euros. El ayuntamiento tenía que cofinanciar prácticamente el resto, un medio millón, pero no tuvimos la resolución definitiva hasta finales de 2024. Y esto es un proyecto de tiempo. Lo primero que ha tenido que hacer el ayuntamiento todo el año 2025 ha sido bueno, pues licitar el proyecto de ejecución, que ya es el proyecto minucioso, bueno, pues que detalla la residencia en sí. Después hemos tenido que hacer la adjudicación, hemos pedido una prórroga de ampliación, pero esta subvención parece ser que no tiene prórroga. Y ahí estamos, hemos podido adjudicarla finalmente, después de toda la tramitación, también en el cierre del ejercicio 2025, estamos en la formalización de la empresa, y es un proyecto que espero que la Junta de Andalucía en el último tramo nos consiga una ampliación de 3 meses para poderla tener finalizada, y será de los estrenos y de los regalos más importantes que este pueblo pueda tener en el 2026. No es una obra, o sea, no es un proyecto fácil, ha sido un proyecto muy, muy difícil, pero es un proyecto que también ha ocupado mi mesa de alcaldía desde cada día del año, mis llamadas de teléfono a todo el mundo para hacer posible que estos fondos no se vuelvan para atrás por falta de plazo, y finalmente la residencia quede construida. ¿En qué fase estaba? En adjudicación a una empresa, bueno, que ha ganado la licitación, y yo creo que en el plazo de un par de semanas, 3, se formalizará el contrato de obra y comenzarán las máquinas a construir esa nueva residencia que tanto esperamos y que tanto deseamos, y que será sin duda, bueno, pues el mayor regalo de bienestar que podemos hacer a las personas que pues los años van pasando, y cuando llegan todo el mundo quiere tener un sitio en su pueblo, una residencia con otro concepto, para distintos grados de autonomía. Habrá personas que tengan mucha falta de autonomía y tendrán esa residencia maravillosa con 24 horas al día. Todo esto se hará también de la mano de la residencia actual. En fin, todo esto tenemos que trabajarlo con la asociación. Ahora empezaremos con ese trámite, pero después también habrá lugar para personas que sean autónomas. Hay personas que viven solas, que tienen su grado de autonomía, pero digamos una especie de hotelito, ¿no? Van a tener su lugar también para vivir, para estar cuidados, en fin, es un proyecto para mí de los que mayores satisfacciones presentan y de los que le darían mayor cumplimiento al programa electoral desde el minuto 1 que lo presentamos. Yo siempre he defendido, alcaldesa, que no hay nadie mejor que todos juntos. ¿Contenta con el trabajo de su equipo de gobierno en las diferentes áreas que componen la gobernabilidad municipal de forma diaria? ¿Sabes lo que yo valoro más de un equipo de gobierno municipal? Primero, yo siempre lo digo, el ayuntamiento, que la ciudadanía te otorgue la confianza, al final, bueno, pues te dan un cargo, concejal, concejala, alcaldesa o alcalde. Yo siempre digo que esto no es un cargo, que esto es una carga de responsabilidad hacia el otro, y lo que jamás podemos confundirlos con un cargo.
Cuando digo un cargo es decir, gobernar a un nivel donde no esté la gente. En ese sentido tengo que decir que mi equipo es un equipo que no ha dejado de ser un equipo cercano y un equipo que se relaciona con la ciudadanía de frente, de la mano. Es decir, son uno más. Lo que pasa que evidentemente bueno, luchan cada uno en sus áreas desde que se levantan hasta que se acuestan, porque yo evidentemente, que llevo desde el año 99, sé que la política local implica, bueno, pues tener tu vida dedicada prácticamente a los demás. En ese sentido, mi equipo de gobierno no tiene horas del día para dedicarse a sí mismo, están dedicados completamente a todos mis vecinos y a todos los vecinos y vecinas. Son gente cercana, son gente accesible, son uno más, recogiendo las necesidades, los problemas, compartiendo y por supuesto dejándose la piel en cada una de sus materias. Claro que estoy satisfecha de mi equipo de gobierno, sobre todo por su enorme compromiso y porque son personas sencillas, personas nobles y personas que están ahí absolutamente para todo. Yo creo que eso el pueblo lo sabe. Nos importa muchísimo, usted lo sabe, alcaldesa, la igualdad real, la ruptura de esos techos de cristal. En 2023, esa victoria por mayoría absoluta, políticamente hablando, la dedicó usted a las mujeres. Nos queda, supongo, mucho camino por recorrer, ¿no? Sí, sí queda mucho camino por recorrer. Evidentemente yo siempre pongo de manifiesto que a mí me dieron la confianza en el año 2015. Eso, ahí es cuando se rompe en San Juan ese techo de cristal que no fue fácil, pero que hoy día en la provincia de Huelva cada vez ya también hay más alcaldesas, ¿no? Compañeras de gobierno y afortunadamente sí vamos aumentando. Yo creo que al final el mérito, la implicación, el compromiso no es una cuestión de género. Es verdad que ha sido triste, ¿no? Pero venimos de un camino muy largo. Incluso las listas electorales en muchos partidos políticos pues la obligan como listas cremalleras. Eso es una manera de tener que introducir la igualdad como una norma, cuando no tendría que ser así. A lo mejor hay muchísimas mujeres, en este caso, dispuestas a echarse para adelante en un pueblo con esa capacidad real y les cuesta a lo mejor más trabajo de poder participar. Al final ha habido que poner las listas de forma obligada, pero yo en ese sentido yo creo que San Juan sí es un pueblo que ha trabajado mucho la igualdad y yo sí me siento una mujer respetada en ese sentido. En un principio he tenido las listas cremalleras, hombre-mujer, he tenido esa igualdad real en mi lista. Intento, en el ayuntamiento hay muchísimas mujeres trabajando al frente de cargos de gran responsabilidad. Estamos hablando, hemos sido en algún momento mujeres tesoreras, interventoras, alcaldesas. No es el caso del Ayuntamiento de San Juan, pero sé que en otros territorios cuesta. Yo sí me siento respetada, pero sí que es verdad que en otros ámbitos sé las dificultades que encuentran las mujeres para conseguir sus metas y sus proyectos, pero aquí hay mujeres muy valiosas y en San Juan del Puerto más. Aquí hay empresarias maravillosas, mujeres con una gran capacidad de abrirse frente hacia adelante, bueno, pues con un poder tremendo, ¿no? Y yo siempre se lo digo a las mujeres, que hay que, la lucha que nosotros tenemos que hacer en el día a día es acordarnos de todas aquellas que en su momento no podían ni siquiera ejercer ni su derecho al voto, ni su derecho a la libertad económica de decidir, en fin, y en muchos de los casos, ¿sabes dónde más yo vi? A mí me preocupa mucho la sociedad de hoy día porque no tiene una clara conciencia de dónde venimos. Por ejemplo, yo tengo la gran suerte de ser maestra y en uno de los momentos de adjudicación de mi destino me dieron el centro de adultos de San Juan del Puerto. Es un año que nunca olvidaré. Yo tenía en ese curso la mayoría mujeres con 60, 70, 80 años de este pueblo, a las que adoro y quiero porque eso fue para mí un año inolvidable, que muchas no sabían leer y escribir. Y hoy día nuestros derechos, nuestras libertades conseguidas le dan la oportunidad de hacer aquellos que en su momento, en otra época de su vida, les fue negado, porque su rol en este mundo era otro.
era cuidar a la familia, y muchas de ellas se quedaron con un futuro que no pudieron construir, no pudieron aprender a leer, a escribir, a desarrollar unos estudios, a trabajar, a desarrollarse profesionalmente. A mí ese año me impactó mucho. Estamos hablando del año 2000, el año justo antes que yo me presentara como alcaldesa, fue el año que yo estuve de maestra en la escuela de adultos. Y hoy día intentamos desde las instituciones devolver esos derechos que no tuvieron, aunque fuera a toro pasado, pero es como una asignatura pendiente. Por eso también hemos implementado la universidad. Esto también ha sido un proyecto y una apuesta del ayuntamiento de hace 3 años, cuando yo me enteré que había una aula de la experiencia, que era la posibilidad de que vinieran profesores universitarios a mostrar la universidad, el conocimiento, evidentemente ya no desde un ámbito reglado, pero es un ámbito de dar la oportunidad a nuestros mayores de vivir la universidad. Por eso también hay universidades ahora mismo para mayores. Es una manera de recuperar todo aquello que no tuvieron otros, y las mujeres no tuvieron muchos derechos ni muchísimas libertades. Han sido mujeres muy valientes, las que se pusieron al frente de todos los ámbitos, y hoy día nos toca a las demás, y esto es un relevo y una lucha del día a día. Ha dicho usted al principio de la entrevista, alcaldesa, que los ayuntamientos están mal financiados. Muy mal financiados. Que la Diputación sea de otro color político y la Junta de Andalucía también, ¿perjudica en este caso a las administraciones locales como la de San Juan del Puerto? Bueno, yo creo que evidentemente es un inconveniente muy importante el hecho de que los recursos que deberían de ser repartidos para todos con igualdad, a veces sí los condicionan el hecho de que gobierne en un determinado municipio un color político u otro, en función de determinadas líneas, ¿no?, que las administraciones aún permiten de financiación, digamos, más incondicionada. Evidentemente los gobiernos tienen la capacidad de financiar, igual que el Ayuntamiento de San Juan tiene la capacidad de subvencionar a sus colectivos dentro del pueblo. Intentamos que todos los colectivos de nuestro pueblo, sin discriminación ninguna, sea del ámbito deportivo, cultura, evidentemente reciban del Ayuntamiento recursos, porque es que no tenemos que gobernar para todos. Ese concepto de gobernar para todos y con independencia del color político no es algo que se cumpla, desde mi punto de vista como alcaldesa, de una forma completamente igualitaria. Hay determinadas discriminaciones, y tengo que decirlo, y no me importa decirlo públicamente, que hoy me están viendo. Creo que la política tiene que cambiar completamente el concepto, porque si se benefician a determinados pueblos con determinados fines políticos, no estamos haciendo sencillamente las cosas bien, ni las cosas desde el punto de vista justo, porque al final no estamos quitándole recursos al alcalde o a la alcaldesa de turno para que no vuelva a ser reelegido. Estamos quitándole recursos a los ciudadanos y ciudadanas que tienen el mismo derecho que cualquier otro pueblo que esté gobernado por otro color político. Esa es la lectura real que tenemos que hacer. También hay una serie de proyectos que se puede construir de forma conjunta, con independencia del color político, y que nos necesitamos todos, porque es que cada 4 años no sabemos lo que los ciudadanos van a elegir. Entonces tenemos la obligación de estar sentados desde el minuto 1 en una mesa, administraciones gobernadas por distintos, con la altura de mira de saber que esos proyectos no es que beneficien a unos o a otros, no es que beneficien a un partido político o a otro, es que si nos ponemos de acuerdo vamos a beneficiar a todos nuestros ciudadanos, que es a los que realmente nos debemos. Y esa manera de mirar la política yo la echo mucho de menos, pero esa es mi forma de ver la política. A veces me topo con que evidentemente hay políticos que no entienden esta manera de ver el mundo, y eso desde mi punto de vista es una torpeza que ralentiza mucho la cantidad de cosas que podríamos hacer juntos. Y esto lo defiendo aquí y lo defiendo allí donde voy. Lo defiendo, también tengo mi representación en el Pleno de la Diputación Provincial de Huelva, y lo digo, pues hay muchos proyectos como la posibilidad que tiene la provincia de los puertos colombinos, esa pelea de que San Juan, ¿no? Tenemos el hecho universal más importante del mundo,
que es el descubrimiento de América, y tenemos 4 pueblos que hemos sido declarados, lugares colombinos, San Juan con su participación, cada uno con su participación en la historia, pero que juntos haríamos un proyecto maravilloso de conectividad con los puertos colombinos, algo que lleva peleando también nuestro catedrático de historia moderna, muchos años, David González Cruz, con la Asociación de Estudios, y tendríamos que haber avanzado muchísimo en ese proyecto, y cuesta a veces por la sencilla razón posiblemente de lo que hemos hablado al principio. Eso es algo que tenemos que cambiar la mentalidad, y al final el que yo haga esto, otros no podemos mirarlo porque yo consiga más rédito político o no. Tenemos que hacer juntos políticamente más cosas, porque va a ocurrir siempre. Vamos a ver la Diputación gobernada del color que sea, lo que decida la gente, y tenemos que respetar la democracia, lo que la gente han elegido. Así que tenemos que sentarnos, ayuntamientos del PSOE, con diputaciones del PP, con comunidades autónomas gobernadas por el PP o por el... Tenemos que sentarnos siempre todos, gobierno de España, todos, para poder realmente avanzar. Así que yo voy a aprovechar esta entrevista hoy para que hagamos una reflexión. Creo que estamos en un mundo donde la política, a los que la estamos ejerciendo, nos está costando la vida, y donde a veces estamos muy maltratados públicamente, y realmente hay grandes políticos locales, provinciales. Yo tengo compañeras alcaldesas en los pueblos de la sierra con muy pocos recursos, que cogen el camión, que montan el escenario ellas. En fin, hay verdadera gente comprometida en política, pero ahora hoy la política asusta mucho. ¿Yo cómo me voy a meter en política? Pues la política es apasionante, pero claro, no se vuelve más atractiva desde el punto de vista del compromiso por este tipo de cosas. Deberíamos de hacerla más fácil, y deberíamos de cada uno defender, y más en pueblos donde no se legisla, porque es verdad que los posicionamientos ideológicos son más, más distantes cuando gobernamos a lo mejor el gobierno de España, ¿no? Pues ahí las corrientes de derecha o las corrientes de ultraderecha nada tienen que ver con la corriente de izquierda, las corrientes progresistas a la hora de implementar leyes o a la hora de... Pero en un pueblo prácticamente, o en una provincia, deberíamos de construirla entre todos, con independencia de quién gobernemos. La hemeroteca tiene una memoria terrible, alcaldesa. Usted lo sabe. Sí. Cuando surgió la problemática, voy a llamarlo así, de los cribados del cáncer de mama aquí en Andalucía, usted estuvo muy vehemente con la situación. ¿Qué significa? Significa que fue usted muy crítica con que ocurran esas cosas a las mujeres, hablando de sanidad y la importancia de la salud. No solamente crítica, sino, es decir, rebeldía absoluta ante una situación absolutamente injusta. No puede haber nada más injusto que después de lo que conseguimos los andaluces y las andaluzas a lo largo de tantísimos años, que es lo que más tenemos que blindar. Daros cuenta que nosotros pagamos seguridad social, pagamos impuestos entre todos, para hacer de este país un sistema tan solidario que cuando llega a la vida de una persona una enfermedad, que es lo más importante del mundo, porque cuando llega una enfermedad, llamémosle la enfermedad que sea, pero más un cáncer, que un cáncer es una enfermedad que te está anunciando detrás un final letal, es tu propia vida. ¿Cómo no vamos a defender la vida? ¿Y cómo la vida va a depender del bolsillo, de la economía, de la familia? Es decir, nosotros construimos entre todos, hace muchísimos años, en este país, un sistema público de educación, que es el futuro, y de sanidad, donde todos entráramos, y donde si había un derecho más importante que una persona que se pudiera, primero tuviera un hospital público y unos médicos y unos profesionales que salvaran esa vida con independencia del dinero que tenga en la cuenta bancaria. Claro que sí, es que en estos últimos años aún no puedo entender cómo se han dado pasos en el retroceso de un derecho tan importante. Es que creo que es que el que piensa, es que creo que no es ni siquiera un planteamiento político, creo que es un pensamiento de justicia y de humanidad. Es que aún no puedo entender cómo haya fuerzas políticas que defiendan que la sanidad no sea pública y de calidad.
en todos sus aspectos, para que todo el que entre por esas puertas tenga o no tenga el derecho a salvar a su vida. Ha saltado todo esto con el cribado de cáncer de mama, en este caso le ha tocado a las mujeres. Y no es una cuestión, es decir, que como se está pretendiendo de que los partidos políticos se están aprovechando. No, es una cuestión de casos reales, de experiencias de mujeres que les ha ocurrido, que es muy impotente cuando a ti te hacen una prueba a destiempo o te dan un resultado a largo plazo y tú ves que tenías posibilidades de haberte salvado. Igual a lo mejor ahora mismo ya no puedes. ¿Habrá algo más impotente y más injusto que eso? Es que si alguien no se sensibiliza con un derecho así, entonces, ¿qué vamos a defender? Y esto hay que ponerlo muy claro, si es compatible que exista en un momento determinado sanidad privada, ¿no? Porque hay pruebas que en un momento determinado menos importante alguien quiera, porque tenga posibilidades, ¿no?, económicas, pues de querer tener una prueba más a tiempo. Bueno, pues hay cuestiones en la salud que son menos importantes, pero cuando llega una enfermedad como un cáncer, es decir, las plantas de oncología, los hospitales tendrían que estar completamente preparados para atender absolutamente a todo el mundo. Entonces, claro, ha sido muy grave y ha puesto de manifiesto una demolición y un atraso muy importante en el deterioro de la sanidad pública durante estos últimos años del gobierno andaluz, en este caso, bueno, pues presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿no? Pero nosotros tenemos que luchar por eso. Ahí, claro que soy vehemente y me vais a tener como defensora clara de la sanidad pública, porque creo que es el derecho fundamental. Tengo que preguntarle a la alcaldesa también, aprovechando su presencia en esta entrevista, por cómo está viendo usted la política nacional en el aspecto global. ¿Es el peor momento de Pedro Sánchez y del PSOE o no? Bueno, si me hablas del presidente Pedro Sánchez, pues evidentemente a mí me parece un presidente, además una vez me hablaron del presidente y yo al final creo que a un político y más a un presidente del gobierno, con independencia del ruido, con independencia de la cacería pública y política a lo que no hay derecho, a lo que está sometido el presidente y a lo que están sometidos, en fin, mucha gente, ¿no?, que se dedican a la política pública. Hay cosas que no se deben de permitir, porque hoy día es muy fácil meter un bulo por redes sociales, es muy fácil hacer correr un rumor. Hay una frase que dice que cuando la mentira corre, a la verdad no le da tiempo ni de ponerse los zapatos, ¿no? Y eso le pasa muchísimo a los políticos, cuanto más a un presidente del gobierno de España. Pero yo creo que a los políticos, a los grandes políticos, realmente hay que alejarse del ruido y hay que hacer una reflexión personal, familiar, y hay que ver, hay que evaluar las políticas en sí. ¿Qué ha hecho este presidente por este país en los momentos uno de los más difíciles de la historia? ¿Qué ha hecho este presidente en pandemia? ¿Cómo ha sacado el país hacia adelante? ¿Y qué ha hecho este presidente por cada uno de los ciudadanos? Y ahí, bueno, pues el gobierno de España, a través de todas las medidas que ha implementado, le ha dado una gran dignidad y capacidad no solamente a los trabajadores, con la subida importante del salario mínimo interprofesional, prácticamente 3 subidas, los derechos laborales de los funcionarios, de los empleados públicos. Estamos hablando de una cantidad de medidas en cada momento, de cada crisis, que eso es lo que hay que evaluar de un presidente que evidentemente tiene una capacidad de resistencia increíble, que es capaz, a pesar, bueno, pues de la cacería, ¿no?, que le están haciendo constantemente, de seguir ahí en el rigor y con el acento súper puesto en su país, en la mejora de este país. A mí me parece que tiene una capacidad y una fuerza el presidente, y después un ejemplo de gobierno en el día a día, con medidas que repercuten y que benefician a todos, a los pensionistas, es decir, medidas de blindaje ante crisis económicas como las que hemos tenido de la luz, de la energía, siempre
al día de los principales problemas que azotan al mundo, que azotan a Europa, y después un presidente líder ahora mismo en la Comunidad Europea, es decir, con muchísima firmeza y sobre todo levantando la bandera más importante que hoy necesita el mundo. Estamos viendo las imágenes de lo que está pasando con Donald Trump, estamos viendo, y yo sé que la ciudadanía está asustada, y nosotros tenemos un líder muy valiente, que alza la paz como la principal bandera que tiene que coger España, que tienen que coger los españoles, y para mí un líder en el gobierno que defienda la paz es poner a España en un ejemplo para todo el mundo. En cualquier caso, y usted lo sabe mejor que nadie, alcaldesa, los casos de corrupción en la política, y aquí que levante la mano el que esté libre de pecado, y me quiero referir a todo en la globalidad, lo mismo de la derecha que de la izquierda. ¿Qué le entra a usted por el estómago cuando salta cualquier caso de corrupción de responsables públicos en los que la ciudadanía ha depositado su confianza? Pues imaginaros lo que es lo que se sufre, ¿no? Porque al final pagan justo por pecadores, ¿no? Es un poco lo que... Y no es así. Yo creo que todo el mundo tiene que tener una capacidad lo suficientemente crítica y constructiva para distinguir que una cosa es el comportamiento individual de la persona y del ser humano, que puede aprovechar la política en cualquier partido político para lucrar sus propios intereses, para evidentemente delinquir y para beneficiarse de lo público, pero eso no tiene nada que ver, porque lo que está una persona no puede evidentemente manchar, es decir, el compromiso y la capacidad de tantos miles de hombres y mujeres que han pasado por la vida pública de una forma honesta, que son la mayoría. Evidentemente ahí la justicia tiene que ser determinante, y los partidos políticos, cuando se trata de alguien que está en sus filas, contundentes a la hora de aplicar esas medidas. Y nada más, porque es lo mismo, no se puede generalizar la política porque está de moda y está así de convulsa, pero sería tan injusto como decir, imagínese que en cualquier ámbito, que haya un periodista que en un momento determinado haga en un medio de comunicación algo que no debe. Pues evidentemente esa mancha no puede manchar a la marca, ¿no?, del medio de comunicación. O imagínese cuando hablamos de un sacerdote que en un momento determinado está cometiendo, en fin... Una imprudencia, sí, porque me parece que es así. Pues todos los párrocos, no... hay tantos párrocos y tantos misioneros al servicio. Es que todo es así en la vida, no en el ámbito político que está de moda, en todos los ámbitos de la vida. O un empresario que no es justo con sus trabajadores, o que no ejerce, ¿no?, su función como empresario de una forma, pues igual, ¿está manchando a todos los empresarios? No todo el mundo es igual. Entonces no podemos ir por ámbitos. La política o los políticos son todos corruptos. Es una injusticia decir eso, porque hay tantos políticos honrados, mirando realmente más el bien de los demás que el suyo propio. Son muchos más. Entonces hay que salirse de ahí. Y a mí sí me gustaría aprovechar, porque los medios de comunicación y los periodistas sois una parte muy clave en cambiar. Nuestra sociedad está desesperanzada, está a veces asqueada de todo, perdonadme por la expresión de la palabra, y la democracia existe porque es importante que la gente decida. Veníamos de una dictadura, hoy tenemos la capacidad entre todos de construir nuestro futuro juntos. Hay mucha gente que hace mil cosas maravillosas, cosas buenas en el mundo, posiblemente más que las cosas que vemos por la tele. Entonces, aprovechemos los medios para contar cosas buenas. Yo sé que Tela Valentín siempre lo hace, porque siempre cuando hay cosas buenas siempre estáis ahí, pero creo que lo tienen que hacer más medios de comunicación a todos los niveles, y con muchos tengo confianza, a niveles provinciales. Si todos contáramos también buenas noticias, no estaría todo el mundo como está. La sociedad está mal, porque todo lo que se le transmite, evidentemente, es malo y es negativo. Y yo creo que estamos en el 2026, tenemos que aliarnos entre todos, políticos, medios de comunicación, todo, y crear una alianza si realmente queremos vivir en un mundo mejor. Y entre todos lo tenemos que hacer.
Estamos llegando al final de esta entrevista, alcaldesa. ¿Le gustaría a usted añadir algo más con respecto a este año recién comenzado de cara a la ciudadanía de San Juan del Puerto? Bueno, a mí simplemente me encantaría decirle a la ciudadanía que también hay una cosa importante que el Ayuntamiento puso en marcha, que se llama Escuela de la Felicidad. Y claro, esto puede sorprender como final de la entrevista, y es que hay algo en la vida, nos enseñan muchas cosas, tenemos afortunadamente una educación, hoy podemos aprender de todo. Bueno, las redes sociales están completamente enseñándonos mil cosas, no todas buenas, pero hay algo a lo que no nos enseñan a ser felices. Hay que tener la suficiente inteligencia emocional en cada momento para gestionar los problemas que a cada uno nos toca combatir. Y para eso hay que entender que la felicidad es de dentro hacia afuera, hay que trabajarla. No se trata de que los problemas desaparezcan, no van a desaparecer nunca, ni las dificultades, ni las adversidades, son una conciencia real que debemos de tener todos. Me encantaría que no hubiera problemas, pero existen, cuando no es un problema de enfermedad, es un problema de falta de empleo, y al final la persona ahí tiene que saber gestionar ese momento cambiante que le hace estar mal o que le hace infeliz. Yo quiero que todo el mundo sepa que todos los problemas tienen soluciones si realmente le queremos poner soluciones, que es la actitud con C. Hay muchos recursos. Quien no sepa cómo hacerlo, que acuda al ayuntamiento, que tenemos una escuela de la felicidad, que tenemos esa capacidad empática de ponernos en el lugar de la otra persona, no para hacer milagros, pero sí para intentar interaccionar y decirle a todo el mundo que hay posibilidades de cambio y que la vida se puede mirar desde otra manera, salir de donde estamos y poner rumbo a la consecución de nuestros sueños y sobre todo, bueno, pues que haya mucha esperanza, mucha ilusión y mucho compromiso. Porque el compromiso, la solidaridad y la generosidad es lo contrario al egoísmo. Cuando vivimos aislados en nuestro propio egoísmo, nos retiramos del mundo. Creo que tenemos que dar un paso al frente. Creo que hay mucho de bienestar y mucho de felicidad cuando el otro sale de sus propios problemas, los comparte y dice qué podemos hacer para entre todos mejorar. En este caso no podremos mejorar el mundo, pero en nuestro pueblo sí podemos. Entre todos podemos construir un pueblo muchísimo mejor para que todo el mundo aquí viva más feliz y para que San Juan del Puerto sea nuestra localidad, esa que sigue navegando día a día a pesar de las tormentas, porque la vida es como un mar, por eso comparo mucho San Juan navega, nuestro pueblo con una aventura, ¿no? El mar es incierto, a veces las cosas vienen mal, a veces vienen torcidas, a veces hay tormentas, a veces hay dificultades, pero yo, que estoy al frente ahora mismo como capitana, ¿no?, de este barco, invito a todo el mundo a subir, a navegar juntos, porque así, bueno, pues seguramente llegaremos al puerto soñado entre todos y cuanto antes mejor. 3 últimas preguntas, alcaldesa, le ruego respuesta breve. La vida es una cuesta que se va empinando conforme va pasando. Dentro de esa subida, ¿echa mucha gente de menos que se han caído, se han quedado por el camino? Sí, bueno, yo, claro, echo de menos personas que nos faltan, que ya no están aquí, que se fueron, pero que nos dejaron grandes lecciones. Y con ese legado, pues me quedo. Absorbida por la responsabilidad, ¿le da tiempo a disfrutar de la vida de otra manera? ¿Qué ocios tiene? Bueno, yo intento hacer todo compatible, intento disfrutar de todo a la misma vez. Y evidentemente, bueno, pues sí dedico tiempo a mi hijo, que tengo un hijo maravilloso, y poco a poco, bueno, pues el hecho de también tener este conocimiento de los años que llevo en política local hace que yo me pueda ya también organizar de otra manera y dedicar un poco de más tiempo, ¿no?, a mi familia, a mis amigos y bueno, pues a dedicarme a alguna que otra cosita, porque ya he entendido también que las personas que estamos abocadas a dar tenemos que tener energía y a veces también hay que hacer cosas para recuperar esa energía y poder estar al 100%. Me gusta mucho la música, me he apuntado a la guitarra, que es un instrumento que era una asignatura pendiente, que en su momento y ahora estoy
en la Escuela Municipal de Música, que también es una maravilla, y alguna que otra cosita también haré para este año 2026. Y todo eso, bueno, pues me hará que evidentemente pues yo siga teniendo estas pilas, esta fuerza y esta energía que necesito para seguir al frente de esta responsabilidad, que es muy grande, como tú bien has dicho, pero que sin duda para mí es muy apasionante. Acabamos de estrenar el año 26, pero el tiempo, eso dice, no sé si pasamos volando nosotros o el tiempo, alcaldesa. Quizás las dos cosas a la vez, ¿no? Las dos cosas a la vez. ¿Se va a presentar en 2027 de nuevo la alcaldía? Yo soy una persona que vive el día a día, muchísimo. mi entorno más cercano me conoce y sabe que no planifico tanto el futuro. No me gusta planificar el futuro, me gusta siempre tener el punto de referencia, aprender de lo que ya ha pasado, de lo que ha sucedido y situarme en el presente. Y para mí estamos todavía en el momento donde tengo que trabajar cada día hasta que termine el mandato para que el pueblo, a la hora de evaluar el trabajo con el que nos comprometimos, evidentemente sepa que obtenga los mejores resultados posibles. No es momento, hablábamos de elecciones, están aquí en el 2027, pero yo estoy en el 2026. Y para mí el 2026 aún es un año donde queda mucho que terminar para que esos proyectos se culminen. Mi compromiso actual con mi pueblo es entregarme en la confianza que me dieron hasta el final de este mandato. Gracias, alcaldesa, ha sido un placer. Gracias a ti, como siempre, por tu cariño, y gracias a esta televisión que permite a tanta gente participar del día a día. Todo mi cariño a todo el mundo tiene Televalentín, porque muchos no pueden y muchas no pueden salir de casa, pero les encanta estar al día, saber qué ocurre, disfrutar, ¿no?, de las actividades, y vosotros hacéis un gran trabajo en la calle para llevar esta actualidad. Así que un beso muy fuerte por mi parte como alcaldesa a todo el equipo de Televalentín, que por cierto hoy día también impulsado por dos grandes mujeres que son las discípulas, bueno, pues del promotor, ¿no?, de esta maravillosa iniciativa que estoy viendo aquí desde el 87. Sí. Hoy tenemos al frente también a Mariola e Isabel, que están haciendo también un gran trabajo junto con todo ese equipo. Muchas gracias siempre por estar ahí a vosotros. Gracias, alcaldesa. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Así transcurrió esta entrevista y así íntegramente te la hemos contado. Gracias por elegirnos. Feliz semana. Adiós.